Recinto del Senado de la República. Senadora, buenos días. Me permiten leerles, en caso de que vamos a hacer, en caso de que suene la alerta sísmica, tenemos nosotros un protocolo de seguridad y de emergencia. De acuerdo a lo establecido, es la Ley General de Protección Civil. Me permito informarles de este recinto parlamentario que cuenta con protocolos de actuación para cada situación de emergencia en los que intervendrá personal de protección civil y personal de resguardo parlamentario. Por lo anterior, se recomienda lo siguiente: que identifiquen a personal de protección civil con el chaleco naranja y también a personal de resguardo que están en las entradas principales. En caso de escuchar el sonido de alerta sísmica, el protocolo establecido en esta área indica que se procederá a la evacuación inmediata de las instalaciones de manera ordenada en dirección al punto de reunión. Durante el protocolo de evacuación se deberá atender a las indicaciones del personal de protección civil que los conducirá al punto de reunión establecido en el jardín de Luis Pasteur. Finalmente, se les informa, debido a la situación de emergencia sanitaria en este recinto, cuenta con puntos desinfectantes en distintas ubicaciones. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues buenos días. En el marco del Día de la Nación Pluricultural, en el marco del Día Nacional en el Día de la Nación Pluricultural, tenemos aquí en el Senado de la República la realización del foro Incidencia de los Derechos Lingüísticos en el Sistema Normativo y la Aplicación de Justicia en México. Foro, y en esta inauguración pues se realiza en esta sede del Senado de la República y en coordinación con la Red Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, que está integrada por la Organización de Traductores, Intérpretes y Gestores de Lenguas Indígenas, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción y mediadores bilingües interculturales. Lekuk sulela botanik litas nail ahvalil yun Senado, tetzakal litas lumsk inal mukulum México. Tejais batzi ans viniketik teyak asesik aye ta achtalten batzik op sok ta kashlank op. Sean bienvenidos todos ustedes, compañeros y compañeros. Que sus corazones aquí en la Casa del Senado haya llegado con bien, el cual tiene sede aquí en la Ciudad de México, a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros traductores e intérpretes en lenguas indígenas y del español mismo. Asimismo, agradecemos a la senadora Xochitl Gálvez, presidenta de Asuntos Indígenas de la Cámara del Senado de la República, por brindarnos este espacio para la inauguración del foro Incidencia de los Derechos Lingüísticos en los Sistemas Normativos y la Aplicación de la Justicia en México. El cual, como ya lo comentaba aquí el licenciado Arnulfo, está coordinado por 3 asociaciones civiles. Y bueno, en este caso es un honor para mí presentar y moderar esta inauguración del foro. Y asimismo presentarme. Mi nombre es María López Guzmán, hablante de la lengua tzeltal del estado de Chiapas. Bueno, en primer lugar le daremos la palabra a Fausto de Jesús González, que es el presidente de la OTIGLI. Adelante, por favor. Gracias, Dick. Bueno. Tahni zenzo na ni zanezo chida wi kwaro mane makaine mi ni je ne zo ge endo ni riang ni ti mi zo shnang maro no che kwang da hi zo ta ka ne yo me zenzo ta ya ni je kwang ne ji ne ka ni sia kwe hu ni be da ya ni si sha ne zo na no rai je ni ji mi shnang ma do ni je ni ji rang za nyung de an zo twa zung do da hi zo yo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los presentes el día de hoy en este foro regional que empezó en Baja California, ahora en la Ciudad de México y próximamente en Oaxaca, por las organizaciones integradas en la Red Nacional
de intérpretes traductores de las lenguas indígenas y no me queda más que agradecer también al Senado colaboración de solidaridad con nosotros y bueno, esperamos mucho de tanto senadores, diputados próximamente, ojalá y haya una comisión plural de senadores, diputados próximamente para que nos apoye con esta causa de intérpretes traductores de las lenguas indígenas en el país. Muchas gracias. Nos acompaña también en este honorable mesa de presidium el licenciado Guillermo Alejo Carlos, miembro del Consejo Directivo de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, Asociación Civil. Bueno. Eroka parin, escats, yamin ses, ni tamakorin hagaka, kaniko ksmayamu kinskuntan engatsun, pamitan haka, in huriati kimbo, engaks wenak, anjikwarin, mamaras erangons nangaks, ni tamakwal tsunde, wandats petich, engaks noturismbo, haruapik, mohtakun, wandak, paragax yamint, porech, kuranguak, ambes shanyatan anarak, mamaras, niata kambehimbo. Kaniko access picuersang, ngax yas yamin shuhaka, quirip en no turis wandarik, para yas niwak, eranguntan nax ni tamaquarsun, iret, ngax no turis wandarik, shan yon miantanya esk, yon knau quaripk, ngax tsma, orapingarich hanopk, ishu, in keriret himbo es nahindek México. Ka hasta ya su San Bernani, Hamber niarsnes axucha wak hocher irekwanga hocher jurimbe goechas espe wantanga menki success ni tamakorin hocher iretar anapuch. Muchas gracias a la senadora Xochitl por la recepción a esta inauguración. Agradezco la presencia también de los compañeros maestro Natalio, maestro Guillermo del INALI, Cristina, Gaby de Cepiadet, José Luis Castro, que siempre nos ha acompañado en estos procesos de la búsqueda del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y en este marco de la celebración o la conmemoración del 12 de octubre, pues ni descubrimiento ni encuentro de dos mundos, ¿no? Descubrimiento porque pues nosotros ya nos conocíamos, ya estaban marcados nuestros territorios, no había necesidad de que nadie nos viniera a buscar o a descubrirnos, ¿no? Ni tampoco Día de la Raza. Yo creo que en el aspecto de la humanidad pues no aplican estos términos, ¿no? Ni tampoco encuentro de dos mundos, porque ese encuentro pues tampoco fue pacífico, ¿no? Ahí murieron muchos indígenas que pues le tocó vivir la coyuntura de la historia y pues ahora sí que hubo mucho derramamiento de sangre, ¿no? Más bien para los pueblos indígenas es el día de la resistencia y de la dignidad de los pueblos indígenas. Y en este marco es que nosotros celebramos esta alianza de los intérpretes y traductores en lenguas indígenas que buscamos el reconocimiento de los derechos lingüísticos, ¿no? Esto en diferentes ámbitos, ya nosotros luego tenemos bien definido tanto en el ámbito de la justicia, en el ámbito de salud, el ámbito educativo, pero creo que vamos por pasos también, ¿no? Estamos en el intento de buscar el reconocimiento y la aplicación de los derechos en el plano jurídico, en la impartición de justicia. En ese sentido,
todos sabemos ya la parte de la falta de la dignificación del trabajo del intérprete. A partir de los acuerdos de San Andrés, a partir de ya la puesta en marcha del artículo 2 constitucional, donde ya reconocen la figura del intérprete, pues a partir de ese entonces, particularmente en la Ciudad de México, Otigli ya está puesto en esta búsqueda del reconocimiento de este derecho lingüístico para muchos residentes indígenas aquí en la Ciudad de México. Por su parte, también los compañeros intérpretes del Estado de Oaxaca con CEPIADET están haciendo esta labor en el estado más diverso y más pluricultural, ¿no? Por su parte también están haciendo lo propio los compañeros indígenas en la parte norte. Entonces, celebramos este encuentro y esta alianza para continuar con esa búsqueda de la aplicación de los derechos en el plano lingüístico, ¿no? A partir de este día, de esta inauguración, vamos a estar trabajando muy arduamente para definir estas propuestas de empleabilidad, la definición de los aranceles. Pareciera que cada institución pues quiere pagar lo que quiere a los intérpretes sin que haya un marco normativo, exista una misma institución que lo regule, y pues ahora sí que cada quien está marchando por su lado, ¿no? Esta parte de la capacitación, o sea, realmente nos lleva a mucho análisis, ¿no? Sobre realmente tendría que empezar con la enseñanza de las lenguas indígenas en todos los niveles educativos para poder garantizar la perpetuidad de nuestras propias lenguas en toda la República. Ahí le va a dar la razón de ser a los intérpretes traductores y que la procuración de justicia pues tenga una equidad plena en todos los contextos, ¿no? Tanto comunitaria, contextos urbanos y en cualquier lugar donde se encuentre un compañero originario, pues tenga estas garantías. Celebramos este encuentro de todas las culturas, los compañeros de Michoacán, compañeros de Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, compañeros de Oaxaca, compañeros de Baja California, pues vamos a estar analizando esta definición de lo que quieren los intérpretes en lo futuro, ¿no? Pero bueno, a partir de estos trabajos, pues creo que pues tenemos que recordar, ¿no? ¿Qué fue lo que nos han heredado nuestros antepasados, nuestros abuelos? Cómo ellos también han buscado ese reconocimiento y estuvieron en la resistencia, luchando por el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y en este marco, pues, del 12 de octubre, Día de la Resistencia y Dignidad Indígena, pues tenemos que seguir con eso, ¿no? Por la lucha para la búsqueda del reconocimiento de los derechos colectivos, por la defensa de nuestros territorios, por la autodeterminación y todo este marco normativo que pues ya también está plasmado, pero no lo estamos realmente utilizando porque todavía a algunas instituciones pues les cuesta ver el lado del derecho que tenemos los integrantes de los pueblos indígenas. Y en este marco pues les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo Alejo Carlos del Consejo Directivo de Otigli. Ahora le damos la palabra a Gaby León Ortiz del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET AC. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la asistencia. Si bien ya comentaron mis compañeros, tanto de Otigli, pues este foro, ¿no?, de incidencia de los derechos lingüísticos,
en los sistemas normativos y en la aplicación de justicia en México. Este proyecto corresponde a una financiación que es del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que está respaldado no por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Bueno, el principal objetivo de este proyecto es poder contribuir, ¿no?, al pleno ejercicio de los derechos lingüísticos y en cuanto al proceso, ¿no?, de formación de intérpretes de lenguas indígenas a nivel nacional. Si bien creo que todas y todos pertenecemos, ¿no?, a algún colectivo o somos intérpretes independientes, pues nosotros, las tres organizaciones, ¿no?, de mediadores, de OTIGLI y CEPIADET, consideramos importante, ¿no?, poder consolidar esta red nacional de intérpretes y traductores, específicamente, ¿no?, poder incidir, ¿no?, en este tema de profesionalización, de formación, en el tema de dignificación de la labor que realizamos, ¿no? Entonces, este espacio es específicamente, ¿no?, para cada uno de nosotros como intérpretes, ya sea que trabajemos de manera independiente o de manera colectiva, para poder, ¿no?, ya sean estos 3 foros regionales que se están realizando, el primero que se realizó en Ensenada, este es el segundo que se está realizando aquí en Ciudad de México y el tercero se realizaría en el estado de Oaxaca. Entonces, poder de esos foros, ya de las conclusiones que se puedan vertir aquí, hacer, ¿no?, este plan de incidencia que nos permita incidir, ¿no?, en las políticas públicas del Estado y pues esperemos que pues esta actividad sea de manera provechosa para cada uno de nosotros. Gracias. Bocola Valgavi. Asimismo, también se encuentra con nosotros la licenciada Cristina Solano Díaz. Ella es representante de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales, Asociación Civil, el cual les pido un fuerte aplauso. Y bueno, ella viene del estado de Baja California. Sí, desde este espacio quiero aprovechar este momento para hacer eco de un caso muy grave a la violación a los derechos colectivos y principalmente de los derechos lingüísticos de una hermana, una compañera de nuestro municipio de origen, de Cochuapa el Grande, de la región de la Montaña Alta del estado de Guerrero. Tengo en mi mano una nota que dice: tras accidente, mujer jornalera en Baja California es abandonada por su empresa Rancho Los Pinos. Y desde aquí quiero denunciar públicamente a esta empresa, que ha sido un constante violador de los derechos laborales de mujeres y hombres indígenas, jornaleros agrícolas, principalmente provenientes de la montaña de Guerrero. ¿Cómo es posible que en este siglo XXI se sigan violando nuestros derechos colectivos, específicamente nuestros derechos lingüísticos? Esa es una de las razones por la que este importante proyecto regional para el acceso a la justicia tiene que traducirse en políticas públicas y en programas que realmente respondan a las demandas que tenemos como pueblos y como mujeres indígenas. El caso de Erlinda es uno de los tantos casos que suceden en los campos agrícolas en los estados de Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Estamos comprometidos desde la Asociación de Mediadores junto a las organizaciones hermanas de CEPIADET y OTIGLI, que integramos la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas. Cuando hablamos de los derechos lingüísticos, hablamos no solamente del acceso a la justicia, sino en el acceso a la salud, a la educación, a los derechos laborales y todos los derechos que tenemos desde nuestra dignidad e integridad como personas. Por eso, convoco que en este foro los trabajos que podamos obtener sea para avanzar hacia una incidencia en política pública lingüística que sea desde nuestra propia mirada como pueblos indígenas. Sin más, mi reconocimiento a todas las compañeras y compañeros en este día
de la nación pluricultural, porque desde aquí seguimos resistiendo en nuestras lenguas. Muchas gracias. Ahora le daríamos la palabra al maestro Natalio Hernández, quien es el coordinador del proyecto de creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, por encargo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Él nos hablará en su idioma materno y Jennifer Morales le traducirá al castilla. Nitlapalúa y Camiac Paquilistli Toicnue Fausto de Jesús, la Yecanani Tlen Otigli. Saludo con afecto a nuestro hermano Fausto de Jesús, dirigente de la organización Otigli. Noquian Tlapaloa y Camiac Paquilistli, la Tuani Xochitl Galvez, la Yecanani Tlen Masehuas Tlatocan, Tlen Huelle Tlatocan Totlalnantzin. Saludo con mucho afecto a la senadora Xochitl Galvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. Nomasewalik-niwan, Tlacatzitzin y Huancihuatzitzin. Hermanas y hermanos indígenas, señoras y señores. Belawak nimechtlasojkamatilia pampa inechtlatlautías manitlastoque y panhueyi tlastocan tlenoche mexicototlalnantzin. Agradezco la invitación que me hicieron para tomar la palabra en la Cámara de Senadores de nuestra nación. Noche tikmati nama muislamiki tlenkeman asiko tlacame tlenseyo tlaltipactle ewani tlemotocayotia Europa. Como todos sabemos, hoy se conmemora la llegada de los hombres provenientes de otras tierras que nombramos Europa. Panotok se tzontli xihuitl iwan caxtoli puali tlenkeman mopatlak toojue, mopatlak tohuesca tachialis. Desde aquel acontecimiento han transcurrido 530 años en que se vio truncado nuestro camino y nuestro destino. Inin cuesole amotlantok, tomase hualchinancoa, senyastok tlaixoguia, matlantoque, santlamapas nemi y pan quimpinastías y pan mexico totlalnanse. Esta pesadilla no ha terminado. Nuestros pueblos siguen sufriendo, padecen pobreza, marginación social y discriminación en nuestro país. Noche tlanahuatil de moscuilostok y cacoyotlastole, yeca amo noche tcuamachilia, que mantech tlatzacuiltía que puajamochtli, tlentlazquitok y pan derecho romano, amo quipía ineshuayo y pan totlanahuatil y pan intlanahuatil tomaseual altepeme. Todas las leyes están escritas en el idioma español, por eso no las comprendemos plenamente. Cuando nos juzgan, se basan en el libro que se funda en el derecho romano y no consideran nuestro propio derecho, el derecho que rige a nuestros pueblos. Yeca niquita melao quipati tlanechicolistli, tlenama, mochigua y panguilli tlastocan, campa motemos, guantitemose, que nisqui hueles mumaquistise tomaseualicniwan, y caintlastol, y caintlanahuatil. Por eso considero importante este foro que hoy se realiza en la Cámara de Senadores, para buscar los mejores caminos con los que logren la justicia a nuestras hermanas y hermanos indígenas, a partir de sus propias lenguas y sus propios derechos. Muneki se yancuic tlanahuatili, campamuistos, coyome tequichiguani, noquia muneki quixmatise totlastol, totlaslamiquiles, y quino hueles que cuamachilice toyocales, tonemiles y guantotlachales. Para ello, necesitamos nuevas leyes en las que se establezca el mandato para que los jueces hispanohablantes conozcan y hablen nuestros idiomas. De esta manera podrán comprender nuestra cultura y nuestra manera de ser y de pensar. Y caínen achitzin tlastole ni tlaspalúa cualtzin tlanechicolistli, tlen ica castilan tlastole motocayotía, incidencia de los derechos lingüísticos en los sistemas normativos y aplicación de la justicia en México. Con estas breves palabras, saludo este importante foro que en el idioma español han denominado
incidencia de los derechos lingüísticos en los sistemas normativos y la aplicación de la justicia en México. Tlazocama timiac. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros el licenciado José Luis Castro González, representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, en la Ciudad de México. Gracias. Muy buen día a todas y a todos, a los compañeros y compañeras del presidio. Comentar de que nos encontramos en una fecha muy simbólica para todos los pueblos originarios de este continente, porque en un proceso de descolonización del poder, del saber y del ser, estamos hablando de 530 años de resistencia indígena. Y esta resistencia también se da al hacer uso de las lenguas maternas en los ámbitos privados y públicos. Y en este momento nos encontramos hablando de una nueva relación del Estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. En un país donde desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial, federal, estatal y municipal, tenemos que promover y garantizar políticas públicas a favor de los derechos lingüísticos y que todavía hay muchos retos que afrontar y que en este momento nos encontramos diferentes entes públicos y compañeras y compañeros que desde sus trincheras han estado fortaleciendo que se garanticen estos derechos lingüísticos, y hay que saludar este tipo de iniciativas y apoyarlas desde el ámbito que nos toque participar. Sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias. Le daría la palabra ahora a Guillermo Morales Gutiérrez del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI. Maalov Kin, Guillermo Morales Aba. Gracias. Maalov Kin, Guillermo Morales Aba, Tenequin Meyaj, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Yo les he dado un saludo en lengua maya. No soy un hablante, pero sí hemos instrumentado acciones y con esto también pues damos cuenta de que ya estamos implementando cursos a través de un convenio con la Secretaría de la Función Pública para desdoblar y hacer valer las lenguas indígenas, no nada más en nuestro instituto ni en las compañeras del presidium, sino también en toda la administración pública, ¿no? Entonces creo que esto va a dar un giro a toda la administración tradicional, por así llamarle, y de esa manera pues darle un impulso, ¿no? Entonces en este día ya había yo previsto al menos 4 puntos, de los cuales era que conmemoramos hoy: la hispanidad, el Día de la Raza, ya por ahí decía un compañero que no, de los pueblos indígenas, de la resistencia indígena, ¿no? Es lo que creo que pudo prevalecer dentro de esto, porque tampoco quedamos que era un simple descubrimiento de 2 mundos, ¿no? Esto pues dio cuenta, este choque de 2 mundos, dio cuenta desde luego de un elemento fundamental que era la identidad cultural. Parte de esto pues es la lengua, desde luego. A cada uno nos hace diferentes la lengua y las variantes que hablamos. En México tenemos 68 lenguas, pero 364 variantes lingüísticas. Esto da cuenta al menos de lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del 2008. Hoy pues ya serán otros datos los que tendremos que actualizar derivado de este transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, esta riqueza cultural pues nos brinda otros derechos, como aprender las lenguas, usarlas y también enseñarlas para poder vivir y ser distintos cada uno de nosotros, ¿no? Hay un marco internacional, al menos hay 16 convenios, declaraciones que tienen relación con el tema de las lenguas indígenas. Y bueno, pues dar cuenta, yo creo que al menos los más relevantes es en 1989 pasan 2 cosas. Uno, con la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas, donde se busca un reconocimiento jurídico y pluricultural de los derechos culturales de los pueblos indígenas.
Y a la par, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio 169, donde en su artículo 28 pues, reserva también los derechos lingüísticos, ¿no? Nos vamos un decenio después, casi un decenio después, en 2001, se reforma el artículo 2 de la Constitución, la gran reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas, donde se adicionan importantes preceptos en su artículo 2. Después, en 2003, surge la Ley General de Derechos Lingüísticos, que es la que da vida al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y en 2011 brincamos otro poquito menos de un decenio, ahí ya se da otra gran reforma, pero en materia de derechos humanos. Su artículo primero es, yo creo que el que vale la pena destacar, donde se da una interpretación conforme para favorecer una protección pues, más amplia a todas las personas, ¿no? Finalmente, también en 2013, la Suprema Corte pues, incrementa el catálogo de derechos humanos con los tratados internacionales que les da un rango constitucional, no a todos los tratados, solo aquellos que tengan relación con los derechos humanos, ¿no? Por eso es que ya en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas tenemos al menos yo creo que 7 derechos que hay que hacer notar en especialmente este día, ¿no? Uno, las lenguas son válidas para todos y no nada más entre nosotros, también para los trámites. Por eso nadie puede discriminarnos, ese sería el segundo, por hablar nuestra lengua en cualquier lugar. Por eso nos podemos comunicar así con esta lengua en lo público, como ahorita, o en lo privado, según nosotros lo necesitemos o lo decidamos así, ¿no? Una muy importante, pues, es que requerimos la asistencia de intérpretes en los casos de impartición de justicia donde estén implicadas personas indígenas, ¿no? Personas hablantes. Desde luego, recibir otra educación multilingüe es otro de los derechos, y esto propicia que haya un reconocimiento, una protección, una promoción, un respeto, un uso y una enseñanza de todos estos derechos lingüísticos, ¿no? Uno que es pieza clave, porque si no para el tema de justicia no podría ser, pues es el tema de formación de intérpretes, personas también traductores. Y que en las oficinas públicas cuenten con personal hablante. Yo creo que tener ese dato el día de hoy de cuántas oficinas públicas tienen estos hablantes, para el caso de que llegue una persona que lo sea y pida algún servicio en su propia lengua, pues sería un dato yo creo que muy interesante, ¿no? Parte de las problemáticas de estos derechos que inciden desde luego en el sistema normativo, pues yo creo que nada más habría que recordar un caso donde fueron acusadas 3 personas, Francisco Alcántara González, eran del pueblo ñañú, el lugar donde ocurre esto fue en Santiago Mexquititlán, fueron acusadas, fueron encarceladas injustamente y luego de varios años pues, fueron liberadas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? El entonces Procurador General de la República, dijo, el doctor Raúl Cervantes, pues ofreció una disculpa pública, ¿no? Por decir, oye, pues, perdón, te encarcelé tantos años, me equivoqué. ¿Qué fue lo que destaca aquí la Suprema Corte con este caso de estas 3 personas, estas 3 mujeres indígenas? Pues le faltó, dentro de todo su procedimiento legal, le faltó una persona intérprete traductora porque resulta que eran indígenas, ¿no? Entonces, para que dimensionen la incidencia en este sistema normativo, yo creo que destacar nada más que en estos años pues se ha incrementado la solicitud de intérpretes traductoras a raíz de este caso que comenté de la Suprema Corte. Para el día de hoy la cifra más alta que hemos registrado es 257 solicitudes que atiende una sola persona en nuestro instituto, ¿no? Y estas solicitudes pues son de autoridades en el ámbito pues judicial, ¿no? Y en nuestro Padrón Nacional de Intérpretes, que es con el que contamos, yo creo que eso también es una herramienta clave para efecto de dar cuenta de la incidencia en el ámbito normativo, pues hoy tenemos 2.238 registros de personas intérpretes traductoras que comprenden 40 lenguas y 142 variantes, ¿no? O sea, la pregunta aquí sería, ¿son suficientes? Pues yo creo que no. Habrá que ver la EMPOL, la Encuesta Nacional de Personas Privadas de su Libertad, del INEGI, donde al menos en 2021, que es de los datos más recientes, pues hubo personas privadas de su libertad y nada más fueron 220,000 personas privadas, ¿no? De esto, el 16.9% pues fue víctima de discriminación y la causa de esta discriminación fue pues ser una persona indígena, negra o afrodescendiente, ¿no? Entonces, por ahí también es donde está inmerso este tema de las lenguas indígenas y ahí es donde creo que
destacaros, yo creo que con una tesis, con esto yo creo que cierro, es también la Corte dijo, no todos los intérpretes están certificados, pero también es válido que los intérpretes que son prácticos, que conocen su lengua, puedan asistir a los impartidores de justicia. Entonces no les exijamos también ese requerimiento, ¿no? Si es deseable, ojo, no quiero decir que no sea necesario, pero bueno, yo creo que eso ha ayudado porque también hoy tenemos ya una guía para informarle allá a las autoridades judiciales y reducir los tiempos de atención, porque muchas veces piensan que tenemos un ejército de intérpretes y nada más nos dicen, oye, pues dame un intérprete de tal lengua, te asesoro con mucho gusto y lo vamos viendo, ¿no? Yo creo que con eso cerramos, dejo estos datos para la reflexión en conmemoración del día de hoy. Nif Olal, Tuhelkin. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, lo que hemos estado viendo, participando, escuchando en las diferentes lenguas de México, de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, ha sido la voz de los representantes de organizaciones de intérpretes y traductores. Hemos escuchado la voz de las instituciones o de los funcionarios que están a cargo de eso, ¿no? Y ahora, pues, le pediríamos a la senadora Xóchitl Gálvez que déjenme hacer también un recuerdo de hace 20 años o más, ¿no? Donde desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de la Oficina de Representación de los Pueblos Indígenas, junto con el CIESAS, junto con la Cámara de Diputados, luchábamos por la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se concretó después de una larga lucha, así hay que decirlo, de pueblos indígenas, de Xóchitl Gálvez y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y de Presidencia, la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ella es la secretaria, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, por lo cual pues me da mucho gusto que pueda haber estado aquí escuchando todas estas participaciones, que realmente me parece que es muy importante tomar en cuenta la formación de los intérpretes, pero no quiero echarme otro rollo, sino darle la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez. Gracias. Muchas gracias. Agradezco y saludo Texquidejua, Nana, Texquidejua, Dada, Undunti de Joya, en la lengua ñañú, que es la lengua de mi abuela y de mi papá. Yo soy hija de mujer mestiza y papá indígena, y curiosamente me sentí siempre muy, muy orgullosa de mi abuela. Y eso es lo que me hizo defender los derechos de los pueblos indígenas allá en el Valle del Mezquital. Saludo con mucho gusto a todos los que están aquí, especialmente Natalio. Yo te conocí hace 22 años, cuando Vicente Fox, yo no estaba en la política, yo era una empresaria y trabajaba en comunidades indígenas con niños y mujeres que sufrían desnutrición. Conocí la montaña de Guerrero, conocí la Sierra Sur de Oaxaca y palpé la enorme y la brutal pobreza. En la Sierra Tarahumara morían el 10% de niños que nacían vivos. Era tremendo y sigue siendo tremendo la injusticia. Si bien es cierto, no podemos cambiar el pasado, creo que estamos obligados a cambiar el futuro. Necesitamos redoblar esfuerzos en muchos temas que aquí se han planteado. Fausto cuenta con la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. Quiero que sepan que en esta comisión, en la mayoría de los casos, sacamos las cosas por unanimidad. Podemos tener enormes diferencias los partidos políticos en otros temas, pero en el tema de los pueblos indígenas tenemos enormes coincidencias. Así fue como logramos reconocer el derecho de los pueblos afromexicanos, que es otro pueblo que también tiene muchos años y que no había sido reconocido en nuestra Constitución. Los afromexicanos llegaron como esclavos a este país y conservaban muchas de sus costumbres, de sus
gastronomía, quizá ellos no sus lenguas, pero sí también tenían derecho a ser reconocidos en nuestra Constitución. Acabamos de reformar más de 50 leyes en la materia y tenemos el gran pendiente de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Su servidora ha presentado ya una iniciativa. Estamos en espera que el presidente de la República cumpla su palabra, porque él se comprometió ante ustedes el día de su toma de protesta, que serían su prioridad, los pueblos indígenas. Al día de hoy no está esta reforma en el Senado, no hemos iniciado el debate. Pienso que nunca antes había habido las condiciones para aprobarla como hoy. Hoy tenemos los votos del Partido Acción Nacional, que en el pasado no los tuvimos. Tenemos los votos del PRD y tendríamos los votos de Morena para reconocer de una vez por todas a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para reconocer el derecho a la consulta. Yo lo he dicho una y otra vez que este es el momento. Este es el momento no solo, y yo reconozco los apoyos sociales que llegan a las comunidades indígenas a través de apoyos a los adultos mayores, apoyos a los jóvenes, pero ese no es lo que los pueblos indígenas han demandado históricamente. Lo que los pueblos indígenas han demandado es el reconocimiento de sus derechos económicos, políticos, culturales, ambientales, sociales. O sea, y eso está pendiente, lo confieso. Tenemos ya un mandato de la Suprema Corte de Justicia para que se legisle en materia de consulta indígena. Lo que pasó con el Tren Maya no es lo que debe de pasar. Entiendo que la gente le dice, oye, ¿va a venir el tren? Pues sí, pero yo conozco comunidades que han perdido su territorio, que les dieron dinero y ya se les acabó. Porque no hubo una claridad de cuántos millones de árboles se van a quitar, cuál va a ser la afectación en materia hídrica en la región, y va a ser brutal, porque nunca hubo un proyecto ejecutivo. Por eso, cuando se dice que se hizo una consulta, yo sostengo que no pudo haber consulta porque no había un proyecto ejecutivo. ¿No? ¿Cómo se consulta si no hay proyecto? Si no se conocía el trazo definitivo, pero en fin, yo aquí he levantado la voz porque estoy convencida que el tema del presupuesto a los pueblos indígenas se ha reducido significativamente. A mí me tocó hacer y aperturar muchas carreteras en sus regiones, la Tlapamarquelia, la Tlapametlatono, la transfronteriza en Chiapas. El Fondo de Infraestructura Indígena llegó a tener 7,000 millones de pesos. Estuve en la Sierra Tepehuana hace poco y está destrozada la carretera. Entonces, ese es un tema de justicia que tenemos que seguir debatiendo, pero el tema de los derechos lingüísticos, me resisto a que al día de hoy se tenga tan castigado al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hemos levantado la voz, todos los senadores, incluidos los de Morena, para hacer un llamado al Congreso de la Unión para que se le asignen recursos al INALI. 60 millones de pesos. Miren, les voy a dar un dato que a lo mejor no conocen. La Secretaría de Cultura va a recibir este año 15,925 millones de pesos, de los cuales 3,670 millones de pesos van a ser asignados al bosque de Chapultepec. Qué bueno, nadie está en contra, pero ¿qué pasaría si le asignaran 3,600 al bosque de Chapultepec y le incrementaran 70 millones de pesos al INALI? Sería una enorme diferencia para poder apoyar un montón de proyectos con los traductores, un montón de proyectos con los municipios para apoyar aquellas lenguas que están en riesgo de desaparecer. Por eso estamos levantando la voz en este Senado de la República, sin confrontarnos con el presidente de la República, sino simplemente exigiendo lo que en justicia le compete a los pueblos indígenas. Mayor presupuesto
para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y esperemos que también se asigne el presupuesto a la Universidad de las Lenguas Indígenas. Un proyecto complementario, no sustituye al INALI. Son dos cosas totalmente distintas. Una es académica, una es para estudiar las lenguas, para fortalecer sus estructuras, y otra es para hacer políticas públicas en materia de derechos lingüísticos. Entonces, yo les vuelvo a dar la bienvenida. Cuentan conmigo, cuentan con la Comisión de Asuntos Indígenas. Está la senadora Susana Harp, que es una luchadora de los derechos de los pueblos indígenas. Está la senadora Citlali Hernández, con la que tenemos una extraordinaria comunicación. O sea, ustedes a lo mejor piensan que nos agarramos del chongo, pero después no nos hablamos. No, nos llevamos bastante bien en lo corto, porque tú lo que defiendes son puntos de vista y no defiendes pues una ideología personal aquí en el Senado. Entonces hemos tenido coincidencias. Está la senadora Nubia Mayorga, que fue directora del Instituto de la Comisión de Pueblos Indígenas, y en fin, hay distintas personajes y que tienen un interés específico por los pueblos indígenas. Yo celebro este encuentro en este día tan importante en el sentido de que se volvió el día de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Yo recuerdo perfectamente cuando pasaban los compañeros de la montaña a ver si lograban tumbar a Cristóbal Colón de una vez por todas. Por más que lo intentaron, finalmente fueron las mujeres las que se apropiaron de esa glorieta, que hoy hay un gran debate, pero creo que está bien que sea la glorieta de las mujeres que luchan, porque ese es un símbolo también muy importante. Compañera de la Organización de Baja California, hoy mismo haré un llamado a la gobernadora para que se atienda el caso de nuestra compañera Erlinda Santiago Martínez, que ha perdido su trabajo, pero sobre todo su salud, en manos de un campo de jornaleros agrícolas donde no vamos a permitir que se sigan violando los derechos humanos. Gracias por el trabajo que haces, gracias a cada uno de ustedes. Yo haré un llamado hoy y le agradezco a los compañeros que vienen de traductores, intérpretes y hablantes de la lengua indígena maya, purépecha, maya, mazahua, mazateco, mije, mixteco, náhuatl, purépecha, canjobal, tenec, totonaco, triqui, celtal, tzotzil, zapoteco, que viajaron desde Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, su presencia aquí. Yo también considero que la dignificación de los traductores de lenguas indígenas es fundamental. No me parece justo que a un traductor del francés, del inglés, se le pague una tarifa extraordinaria y se piense que como eres un traductor de lengua indígena, pues lo tienes que hacer de gratis. Pues no, es su trabajo, es su esfuerzo y tienen derecho a que se les reconozca ese trabajo de una manera digna. Así es que reitero, cuenten con el Senado de la República para fortalecer este trabajo y felicitarles por lo que han hecho hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bocolabal, Metic, senadora Xochitl Gálvez. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Y bueno, para continuar, invitamos a todos los y las presentes ponerse de pie para declarar inaugurada el foro. Y bueno, invito a la licenciada Cristina Solano Díaz, representante de AMBIAC, para que nos haga el favor de inaugurar el foro. Bueno, pues sin más, siendo las 10:08 en este Día de la Nación Pluricultural, declaramos de manera formal inaugurados los trabajos del Foro Regional Centro de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas.
Compañeros, antes de continuar con el número musical que tenemos, con el trío huasteco, invitamos a que pasen enfrente para que nos tomemos una foto con todos los que nos acompañaron en la mesa de presidium. Muchas gracias.